Muy buenos días. Le habla el pastor Andrés Aravena y estamos dando inicio en este domingo precioso que nos ha regalado el Señor a su programa La Obra de Gracia. Estamos transmitiendo de la radio Tu Encuentro acá en La Granja y queremos saludar a todos nuestros oyentes, hermanos en Cristo, para iniciar este día con un programa que estamos desarrollando en el último tiempo como iglesia, enseñando los atributos de Dios. Saludamos a nuestros oyentes, nuestros seguidores que nos siguen en Argentina, Estados Unidos, Costa Rica y muchos lugares que nos han estado haciendo mención de que están siguiendo este programa. Así que en el nombre del Señor queremos dar inicio a este programa con una muy buena música y alentándote a que te pongas en disposición en este día del Señor a descansar, a estar en familia y a asistir a la iglesia. Es bueno congregarse, dice el Señor. Así que te damos un saludo en el nombre del Señor y escuchemos una alabanza para entrar en la introducción de lo que va a ser el programa de hoy. Así como dice la música que estamos escuchando, el día del Señor llegó. Es cierto que todos los días son del Señor, pero hoy día es un día especial y estamos dando inicio a este tu programa, La Obra de Gracia. Somos la Iglesia Divina Gracia que está acá en la comuna de La Florida y hemos dado inicio en este radio a una serie de programas que estamos enseñando que son los atributos de Dios. Queremos hacer un repaso, seguramente tú lo conoces, pero es bueno para los hermanos nuevos y para los que les gusta estudiar los atributos de Dios. Hemos visto varios de ellos y en el último domingo estuvimos viendo lo que es el atributo de Dios, lo que es la gracia de Dios. Y tenemos una responsabilidad nosotros como iglesia de enseñar esto porque dice, te voy a poner un texto bíblico que está en 1 Pedro 4:10 que dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Este versículo es lo que nos ha motivado para enseñarte que al Dios que tú sigues, al Dios que tú crees, ese Dios que te redimió, es un Dios de toda gracia. Así que dice Hebreo 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Obviamente que todos los cristianos, siendo salvos, siendo hijos de Dios, estamos continuamente viviendo situaciones de este mundo, y aquí tenemos que tomar este versículo, esta verdad bíblica que nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que vamos a pedirle a nuestro queridísimo acompañante, Pastor Mario Castro, que viene llegando por ahí, que se incorpore al programa. Es la verdad las cosas que permanentemente está trabajando con nosotros en este ministerio, y por estas vicisitudes de la locomoción el día domingo, pero bueno, ya estamos alegres acá que él se ha llegado. Quiero hacerte un pequeño resumen de lo que es la gracia de Dios, ¿cierto? Es un atributo de Dios, ¿sí? ¿Y qué quiere decir gracia? Gracia en el Nuevo Testamento está bajo la palabra chariz. Dice que es un favor inmerecido o un regalo de Dios, una dádiva de Dios. Dice que es una actitud de Dios hacia el hombre. Eso es la gracia de Dios. En el Antiguo Testamento esto se habla mucho de hallar gracia a los ojos de Dios. ¿Ya? Por eso estamos nosotros enseñándote los atributos de Dios, y la verdad las cosas que la gracia es, y lo veíamos en los programas pasados, que hoy estamos viviendo la sexta dispensación, y esa es la dispensación de la gracia, ¿ya? Que esta dispensación comienza en el día que descendió el Espíritu Santo y termina, dice, la revelación de Jesucristo en Mateo 24:30 y en Apocalipsis 19. Este es el periodo de tiempo que estamos viviendo. Hoy día se enseña poco lo que es la gracia, pero justamente dice que por gracia Dios no ha venido. Por gracia del Señor Jesucristo, si bien es cierto, muchos quisiésemos que ya estuviera acá para solucionar todas estas situaciones que vivimos como sociedad, pero Dios tiene gracia y misericordia para los que aún no se han convertido. Así que eso es gracia. Vamos a saludar a nuestro amado Pastor Mario Castro, que ya se integra al programa. Y Pastor, muy buenos días. Buenos días, Pastor. Buenos días, Pastora Carmencita. Dios les bendiga. Dios bendiga a nuestro hermano Radio Controlador, ¿cierto? Bueno, es típico ya en este país, ¿cierto? Pasar penurias cuando uno transita en la locomoción colectiva. O sea, ya es un escándalo que se gastan millones, por ejemplo, en un festival, ¿cierto? En la quinta región, para traer artistas de pésima calidad, ¿cierto? Y artistas que una vez fueron cristianos y que después la fama los corrompió, como el caso de Lionel Richie, que ayer también hizo un concierto en el Movistar Arena, y también, digamos, desde el punto de vista secular, era un suceso, un éxito. Pero los éxitos nosotros los medimos en el Señor. Y también, bueno, saludar a la radio audiencia, ¿cierto?, que nos escucha semana a semana a través del 105.9 Radio Tu Encuentro FM en La Granja, y en el 107.1 FM de la comuna de San Ramón. Y también, digamos, en el internet, en el www.encuentrofm.cl. saludamos a nuestros hermanos de la hermana República de Costa Rica, ¿cierto? A nuestro pastor Tibor Mesaros, que fielmente nos está escuchando, y hoy día va a tener un temazo también allá en Paz, Pastor, y quedó como muy encantado con el asunto de los atributos de Dios, y justamente él también entró en este mismo espíritu, en esta misma línea de predicar doctrina básica, que hoy día está tan ausente dentro de la iglesia. Y también un saludo muy especial a mi esposa Alba Lucía Soria Escobar. Dios te bendiga, pastorita, allá en la ciudad de Heredia, en Costa Rica, y a todos los hermanos que nos escuchan, ¿cierto?, a través del internet, a nuestros hermanos de Estados Unidos, Alemania, Suiza, Bélgica, España también. Tuvimos contacto con algunos hermanos que no nos comunicábamos hace rato. Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay. En Paraguay nos están escuchando, Pastor Andrés, Pastora Carmencita, los hermanos de la misión Buenas Nuevas de Paraguay. Y bueno, vaya un saludo a todos, y a los que no nombramos, también siéntanse bendecidos, los hermanos de Australia, a los parientes de Australia,
Dios les bendiga y bueno, vamos a seguir en la misma temática, vamos a seguir enseñando, no con el ánimo de molestar a nadie, sino que de sacar un poco de la ignorancia a las personas que realmente han tenido hasta el día de hoy una vida religiosa. Pastor Andrés. Sí, en esta primera hora vamos a estar haciendo un estudio final de lo que es la gracia de Dios. En la segunda parte vamos a hacer traje preparado un sermón, voy a predicarte lo que es la gracia de Dios. Y esa es la diferencia entre un estudio y un sermón. Y como decía Pastor Mario, un sermón doctrinal. Es dentro de la hermenéutica, sabemos que hay sermones doctrinales que son pocos los que se predican hoy día. Entonces hay muchos tipos de sermón evangelístico, biográfico, textual, pero el sermón doctrinal es el que se ha alejado de la iglesia, y la verdad las cosas es que esto es el contenido, este es el alimento bíblico en la que deben edificarse los hermanos en Cristo. Y vamos a retomar lo que es la gracia de Dios. ¿Cierto? Decíamos que estamos viviendo la dispensación de la gracia. Son periodos en la línea del tiempo que hemos estado viviendo y desarrollándose como raza humana. Y esto es el tiempo que estamos viviendo hoy día, la dispensación de la gracia. Quiero llevarte si bien es cierto, la gracia se habla mucho como tal en el Nuevo Testamento, pero te digo que siendo un atributo de Dios, la gracia de Dios la podemos ver manifestada desde el inicio, desde Génesis. Dice que en el Antiguo Testamento aparece en la Biblia 43 veces que dice que hay personas, tal como Adán, como Noé, José, Moisés y muchos otros, dice que hallaron gracia a los ojos de Dios. Hallaron favor a los ojos de Dios. Y en el Nuevo Testamento tenemos 66 veces en que vemos inclinándose el amor de Dios, el amor de nuestro Señor hacia el hombre. Entonces, quiero decirte primeramente la raíz, hacer énfasis de definir lo que es la gracia de Dios. Su raíz está en el Antiguo Testamento en la palabra gen. Dice que es un favor, inclinándose a algo en verdad. Dice que, y en el Antiguo Testamento lo podemos ver como sustantivo, la palabra Haset, nombrada 250 veces. ¿Qué significa esto? Queremos hacer énfasis que Dios es un Dios de toda gracia. Tiene todo para ofrecer en gracia, amor inclinándose hacia el hombre. El amor, mira, el hombre, te reitero, el hombre no tiene nada que ofrecer a Dios. Por lo tanto, nuestra relación desde la creación del mundo, desde la creación del ser humano, Dios hizo al hombre solo como un receptor de lo que son sus atributos, amor, misericordia y todos los atributos que hemos enseñado. Entonces, ya eso te cambia como concepto que siendo Dios todopoderoso, su objetivo principal al crear al hombre fue para hacerlo un receptor. Nosotros no tenemos hijos para servirnos de ellos, tenemos hijos para amarlos, para gozarnos, para educarlos, para verlos crecer. En ese mismo concepto quiero llevarte que es el corazón de Dios, que Dios nos creó, Dios no hizo al hombre justamente desinteresadamente, para desarrollar toda su esencia en la cual estamos conversando, que es su gracia, su amor, su misericordia. Por lo tanto, te cambia el concepto de lo que hoy día predican muchas religiones, en la cual te instan a que tú tienes que hacer ciertas cosas o ciertos favores para ofrecerle a Dios. Hermano, no es así. Dios es un Dios todopoderoso. Dice que las obras que los hombres podemos hacer ante los ojos de Dios son trapos de inmundicia. Dios no espera nada. Dios solamente espera obediencia, rectitud, santidad, una íntima relación, pero Él desinteresadamente no va a cambiar ni por lo bueno ni por lo malo que tú hagas. Sí va a aplicar su justicia. Eso es gracia. Gracia es un atributo donde Dios, como Dios supremo,
Dios es el sujeto. Él es el sujeto, teniendo y siendo gracia como sí mismo, en su esencia, y nos ve al hombre con unos ojos, con un favor de gracia, inclinándose como ser superior, actuando en gracia hacia un objetivo que somos los hombres. Somos nosotros hermosos ante los ojos de Dios. Y esto ya te puede estar un poco reflexionando y haciendo alguna conclusión en tu mente, que cambia mucho con la teología que escuchamos hoy día, en la cual, vuelvo a insistirte, se insta mucho a que el hombre tenga que hacer cosas para agradar a Dios. Por obras. Por obra. Ni siquiera la salvación, que es el evento más hermoso que Dios hizo, ofreciendo a su Hijo para morir por los pecadores, ni siquiera eso está sujeto a que tú hagas algo, porque incluso dice, por fe, solamente creyendo, pero dice Efesios 2:9, no por obra. Imagínate, si la salvación está relacionada con un favor inmerecido, todo el resto, más todavía. Mira, quiero nombrarte características que tiene la gracia. Y te voy a nombrar 3 características que es la gracia de Dios. Y está primeramente fundamentada en 2 Timoteo 1:9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Antes, pastor, antes de los tiempos de los siglos. Es decir, Dios en su esencia, antes de la creación del hombre, ya tenía gracia en su corazón, en su esencia, y dice, con llamamiento santo, así nos llamó el Señor, con llamamiento santo. Y está ahí, 2 Timoteo, dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Por lo tanto, la primera característica que podemos ver en este versículo, que es la gracia de Dios es eterna, porque estaba desde el inicio hasta el final, va a estar inserta en el corazón de Dios. La gracia no es esporádica, no es intermitente, sino que la gracia de Dios es continua, es eterna. Segundo, en Romanos 3:24 podemos leer claramente, dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificado gratuitamente, por lo tanto, es un favor inmerecido. Y eso lo puedes encontrar en Romanos 3:24. La gracia es un don que recibimos gratuitamente, que es mediante la redención que es en Cristo Jesús. La obra la hizo, la esencia está en Dios, en su corazón. Pero la obra, si hubiese que hacer obra, está hecha ya en la cruz, en la obra consumada de Jesucristo. Por lo tanto, la segunda característica que podemos agregar, sabiendo que es eterna, es gratuita. Y la tercera está en Romanos 5:21, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para la vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Es soberana. No hay ningún otro evento, no hay ningún otro hecho que sea posterior, que sea necesario para que Dios se pueda manifestar en gracia. En el Antiguo Testamento podemos ver, como te decía, muchas manifestaciones de Dios. Y la primera que quiero mostrarte dice que está en el libro de Génesis. Dice que en Génesis capítulo 2:16 dice que Dios provee lo necesario para la vida. Podemos ver manifestado allá cuando Dios creó al hombre, Adán y Eva, ¿cierto? Dice en Génesis 2:16, dice que Dios provee lo necesario para la vida. Dios creó todas las cosas. Los árboles, dice que puso orden, los árboles, los animales, los alimentos, todo puso para que en el 6º día creó al hombre. Él no trajo al hombre para que fuera su cooperador en su obra, sino que todo lo hizo y todo lo proveyó para que posteriormente el hombre sea posicionado mediante en su obra, que era la creación. Por lo tanto, podemos ver gracia.
proveyendo todo lo que el hombre necesita. En Génesis 2:18 podemos también viendo la gracia de Dios hacia Adán, cuando en Génesis 2:18 dice que provee una ayuda idónea, una compañera. Y eso estaba en el corazón de Dios. El hombre, Adán, no tuvo nada que hacer para que Dios creara una compañera. Estaba en su sabiduría, en su amor, en su gracia, diciendo, no es bueno que el hombre esté solo. Y eso es producto de la gracia de Dios. En Génesis 3:8 dice que enseñó doctrina a ellos. Dios tenía una intimidad con Adán y con Eva. Y para eso él estableció una forma de comunicación para comunión con él y su creación. Por lo tanto, estos 3 puntos que podemos ver ahí en Génesis viene a ratificar que Dios provee lo necesario para la vida. Y así como fue con Adán y con Eva, también hoy día Dios lo hace. Dios provee todo para su pueblo. Segundo, podemos ver en Génesis capítulo 3, que Dios provee un sustituto en la caída del hombre. Cuando cayó el hombre, Adán perdió su inocencia, ¿cierto? Y mira, en Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y les vistió. Aún en la caída del hombre, Dios tuvo gracia para proveer una piel y un sacrificio de sangre. Adán no era digno, ¿cierto? Era para que si Adán hubiera tenido un pastor de los que escuchamos hoy día, le hubiera predicado condenación por su caída, ¿cierto? Sin embargo, felizmente Adán no tuvo pastor. O bien le hubiera cobrado por la piel. Claro, hubiera dicho que tenía que hacer una ofrenda o un pacto, ¿cierto? Pero te digo, en el corazón, en la esencia de Dios, en su atributo que es gracia, aún Adán habiendo caído, Dios proveyó un sustituto para él. Dios no ha cambiado. Mira, en la tercera actuación de Dios la podemos ver en el mismo capítulo, en el libro de Génesis, cuando en el capítulo 5, cuando Dios da gracia al hombre para caminar con él. Capítulo 5, versículo 21, dice que Enoc caminó con Dios. Dios da gracia al hombre para caminar con él. Y así como fue con Enoc, también es conmigo, Pastor Mario, el radiocontrolador, mi esposa, y también tú. Dios no ha cambiado en su gracia. Dios da esa capacidad para que tengamos comunión y caminemos con Él. No por obras, para que nadie se gloríe. Génesis capítulo 6, podemos ver otra característica de Dios actuando en gracia en el Antiguo Testamento. Y Génesis 6:28 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Cuando Noé cae, cuando Noé es llamado, él no participó en un concurso como el mejor ingeniero constructor, o venía egresado de la iglesia de la iglesia tanto, o de la universidad tanto, sino que Noé halló gracia a los ojos de Dios para ser usado, para construir su arca, predicar el evangelio, predicar salvación. Dios le hizo maduro, siendo un hombre imperfecto. Noé creció en gracia, y su gracia lo alcanzó a él y alcanzó a sus hijos. Le dio sabiduría para construir esa arca. Él no era un ingeniero naval. Él no tenía los materiales o la ingeniería que podemos encontrar hoy día, sino que Dios dio gracia para que él tuviese esa capacidad de construir esa arca por muchos años y de predicar salvación. Esa gracia alcanzada hacia Noé fue prolongada hacia sus hijos. Por lo tanto, en el capítulo 7 podemos ver que aún en el diluvio, por la desobediencia de Dios, Dios actuó en gracia para salvar a la raza humana. Todos los que no se quisieron arrepentir quedaron fuera del arca.
Pero Dios, en su misericordia, en su gracia, actuando en Noé, actuando en su familia, actuando en medio de todo este diluvio, Dios tenía gracia para el hombre, para salvar a la raza humana. Dios es un Dios de toda gracia. Aun cuando en su actuar de esta imperfección que tenía Noé, Pastor Mario, podemos ver que Noé cayó en pecado, ¿cierto? Y él quiso pasar un momento contento, seguramente estaba celebrando el triunfo de su equipo favorito, y se pasó un poquito ahí en las copas y cayó en pecado. Pero aún así, Dios lo cubrió en gracia en su pecado a través de sus hijos. Y dice Proverbio 25:2, dice, gloria de Dios es cubrir un asunto. Proverbio 25:2 dice que la gloria de Dios es desatada para cubrirte ante la caída. Noé falló y Dios le cubrió. Adán falló y Dios proveyó. El hombre no escuchó y Dios tuvo misericordia y tuvo gracia para salvar la raza humana. Vemos actuar desde el inicio de Génesis la gracia de Dios manifestada en todo este hombre. Mira, el capítulo en Génesis 11, podemos ver que gracia para preservar la luz a las naciones en su identidad nacional. Podemos ver en la Torre cuando el hombre quiso alcanzar la sabiduría y la gloria de Dios y construyó y se juntaron para construir la Torre de Babel, ¿cierto? Para unirse y quizás asimilarse y competir con Dios. Ellos quisieron ordenarse en un solo gobierno, en una sola lengua, para enfrentarse a la sabiduría de Dios. Sin embargo, Dios derribó esa torre, pero aún así actuó en gracia para el hombre, para no castigarlo, y solamente le dio distintas lenguas y los dejó conforme a todo. Podían haber muerto todos, podía haber desaparecido la raza humana bajo esa intención que Dios conocía. Sin embargo, Dios tuvo gracia para preservar la raza humana. Otra vez lo vemos a Dios actuando. En Génesis capítulo 12 vemos más gracia actuando cuando dice, versículo 1 y 2, dice, bendeciré, estaba hablando de Abraham, dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldicen, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios dando gracia a través de su amor, de su corazón, de Abraham, para con la familia y la raza humana, para multiplicar el mundo. ¿Por qué? Porque había una promesa de Dios para con Abraham y nuestra familia y nosotros, que era incondicional. Esa es aquí podemos ver la característica principal, que es gratuita la gracia, es un atributo incondicional. Solamente por la fe de Abraham, ¿cierto? Hubo un sustituto cuando llevó a su hijo y lo quería sacar. La obediencia, el dolor, la desesperación de ese padre de matar a su único hijo. Pero, ¿sabes qué? Dios tuvo gracia con Abraham, y a través de eso podemos ver que su gracia da la promesa para Abraham, da la seguridad de multiplicar al mundo y de actuar en esa promesa que tenía incondicional. Dios es un Dios de toda gracia. En el capítulo 16 podemos ver que Dios había hecho una promesa a Abraham, ¿cierto?, de tener un hijo. Sin embargo, de multiplicar las naciones. Entonces Abraham se desesperó, y esto nos lleva a muchas veces lo que queremos hacer nosotros, de anticiparnos a las promesas que Dios tiene para nosotros, para el hombre, y anticiparlo, y cuando vemos con inquietud que esas cosas no se hacen realidad, no esperamos en el tiempo de Dios y damos un paso anticipado. Lo hizo Abraham con su mujer, y su mujer permitió que él tuviese un hijo con su sierva, ¿cierto?
Y te digo, estaban rompiendo, estaban dudando de la promesa de Dios. Sin embargo, Dios tuvo gracia con Abraham, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios cumple todas sus promesas. Sabiendo que el hombre no tiene la capacidad para cumplir, Abraham fracasó al esperar su promesa, pero Dios tuvo gracia, porque después a los 90 y tantos años, Dios le da un hijo para cumplir su promesa. Dios dando gracia pese a la desobediencia de Abraham y su mujer, de no confiar y de no esperar en Dios. Vemos la gracia de Dios actuando como un favor inmerecido, porque Abraham no tuvo que cumplir ciertos condicionamientos, porque si Dios prometió, Dios lo hará. Pese a la desobediencia, a la desesperación y a la improntitud del hombre por querer hacer las cosas. Dios tiene su tiempo. Vemos Dios dando gracia para restaurar al hombre. Vemos también en el Antiguo Testamento, Dios entrega al hombre la ley. Dios da un mandamiento para mostrar al hombre, ¿cierto?, la rectitud o los cánones en la cual tenía que moverse el mundo bajo un concepto de orden, ¿cierto? Y entrega a través de los 10 mandamientos ciertos reglamentos para cumplir, ¿cierto? Pero no estaba centrado, y aquí es donde que la ley es cierto que produce un ordenamiento, pero tenía un fondo más profundo y más divino, que era mostrar al hombre la incapacidad humana para cumplir las ciertas rectitudes. Por lo tanto, vuelvo a reiterarte, el hombre no tiene nada y somos incapaces de cumplir lo que la ley dice. El fundamento estaba radicado en la incapacidad del hombre para cumplir y salvarse, y la necesidad de tener un Salvador. Y ya está en los 10 mandamientos mostrando la venida de Jesucristo como Salvador del mundo. Por lo tanto, su obra, nuestra salvación no está radicada en el cumplimiento de la ley, sino que está radicada en la obra consumada, que es a través de Cristo Jesús. Dice Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo gracia de Dios. No seremos justificados, ni hemos sido ni seremos justificados por las obras del hombre, sino que tenemos que destacar que la gran necesidad del hombre es a través de un Salvador. Dice, ya que las obras de la ley, ningún hombre o ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces aquí quiero detenerme un poco, y le voy a pedir a Pastor Mario que me ayude, y que lo que está diciendo este versículo, que nosotros hemos sido justificados no por el cumplimiento de la ley, sino que por la fe que es en Cristo Jesús. Pastor Mario. Bueno, se nos explica correctamente los parámetros que Dios ha diseñado a través de la eternidad pasada, como dijo un teólogo por ahí, hasta la eternidad futura. Y bueno, Pastor Andrés nos explica muy bien lo que significa la gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios, ¿cierto? Entonces, si nosotros podemos de una u otra manera rescatar algunos elementos, la gracia de Dios significa perdón, compasión, tolerancia. Bueno, aclarar una cosa que muchas personas demuestran por medio de sus vidas, ¿cierto? Que creen que la gracia de Dios es casi exclusivamente el perdón no merecido, como usted nos enseñaba en la primera etapa, ¿cierto? Para estas personas la gracia de Dios supuestamente les perdona cualquier pecado que cometan. Por medio de sus vidas llena, y ojo con esto, y yo sé que muchos se van a molestar, y qué bueno que se molesten, ¿ya? Porque en realidad su vida ha estado llena de religiosidad. Un religioso es aquel que cumple de acuerdo a lo que él cree,
ciertas cosas, y era como lo que explicábamos en el programa anterior, vivir dentro de una burbuja pseudo-evangélica, pseudo-cristiana, que no tiene ni guarda relación con la gracia de Dios, ¿cierto? Esta religiosidad es totalmente carente, Pastor Andrés, del poder divino. Estas personas siempre anuncian a todo el mundo: podemos vivir de la forma que nos dé el deseo de vivir, y si pecamos, lo único que necesitamos es pedir perdón, el perdón de Dios, y su abundante gracia nos perdonará, y generalmente ocupan esta frase: gloria a Dios, aleluya. Esto para ellos significa estar libres de la ley. Tales individuos se imaginan que están libres del pecado del legalismo y se sienten convencidos que están bien con Dios por su abundante gracia. Sin embargo, los que viven de esta forma son precisamente la clase de personas a que se refiere en Judas versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia en Romanos 6, versículos 1 y 15, plantea las siguientes preguntas. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Ahora, viene una pregunta para usted, amigo. ¿Qué cree usted, amigo Radio Escucha? ¿Sí o no? Bueno, evidentemente que sí. La gracia de Dios fuera nada más el perdón de Dios concedido de una manera indiscriminada a todos los que se lo pidan. La respuesta para las preguntas, ¿cierto?, planteadas en Romanos 6, capítulo 1 al 15, sería un resonante sí, cómo no. O sea, a ver, cuidado con lo que tú me estás diciendo. O sea, entender la gracia ya significa simplemente una cosa: que mientras nosotros más pecamos, tanto Dios nos puede entregar su abundante gracia. Pero hay que tener cuidado con esto, porque generalmente la gente toma como texto base para pecar deliberadamente, ¿cierto? Abuso. Abusar, ¿cierto? Indiscriminadamente, todo me es lícito, pero no guardan relación con la segunda parte de ese mismo texto bíblico. Claro, pero pasa esto que, como decíamos al inicio, la gracia es un don que sale del corazón de Dios para ser recepcionada por el individuo. Por lo tanto, cuando la gracia sobreabunda, te digo, tu capacidad humana de hacer cosas incorrectas automáticamente queda anulada. Entonces, tu obra o tus malos pensamientos no se pueden sobreponer a la gracia de Dios. Claro. ¿Me entiendes? Entonces nunca va a poder haber si hay gracia, tu corazón ha sido cambiado. Tú has nacido de nuevo, tu mente ha sido renovada. Por lo tanto, no hay una competencia, ni hay una relación entre lo que es el abuso de la gracia por el hombre, porque te digo, eso no es gracia. Tú nunca recibiste gracia, tú nunca recibiste al Señor, tú nunca naciste de nuevo. Cuando estás colocando y estás entrando en competencia de tus malas obras, de tus malos pensamientos, porque el pecado nunca va a estar sobre la gracia de Dios. Claro. Ahora, bueno, yo creo que lo gráfico bien el siervo de Dios, ¿cierto? Dice, entonces, ¿cuál es la respuesta que da la Biblia a estas preguntas? Tanto el versículo 2 como el versículo 15 dice, en ninguna manera. O sea, en ninguna manera nosotros debemos pensar que la gracia de Dios consiste en el perdón que Él supuestamente concede en forma indiscriminada a todos los que se lo pidan y que todo queda ahí. La Biblia dice claramente que Dios es tardo para la ira, pero es grande en misericordia. Pero no confunda usted la gracia con la misericordia, porque son dos atributos totalmente distintos. Entonces, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Cuál es el verdadero significado bíblico de la gracia? Notemos primeramente, como lo explicaba el pastor Andrés, el significado de la palabra original griega. Dice que la concordancia que hace Strong, pastor Andrés, es la influencia divina sobre el corazón, entendiendo que Dios no es cardiólogo, aclarando al tiro inmediatamente eso, y su reflejo en la vida de un nacido de nuevo. Usted logra entender eso, ve eso, logra discernir eso. Qué tremendo, ¿cierto? ¿Qué significado más noble se le atribuye a la palabra gracia cuando este significado concuerda
con toda la Biblia, en todos los versículos donde expone sobre cómo es y qué es la gracia de Dios. Por ejemplo, veamos un pasaje bíblico en el libro de Tito. Tito capítulo 2, versículos 11 y 13. Nos enseña realmente lo que es la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a toda impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, ojo con esto, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Comprendió usted? ¿Lo comprendió? Estos versículos nos demuestran claramente que la gracia de Dios no se refiere únicamente al perdón de Dios, sino que se refiere específicamente al poder que Dios nos da para dejar de practicar el pecado en nuestra vida diaria y vivir una vida santa día tras día. Ahora, a la luz de esta verdad bíblica, le ruego leer de nuevo detenidamente uno de los pasajes más favoritos de la comunidad, pastor, denominada evangélica. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, de acuerdo a lo que dice el libro de Efesios en el capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Pastor, perdón que Sí. me interrumpa, pero quiero hacer hincapié, y acá en hay una confusión también de repente, y esto es de invertir las cosas, de pensar que hacer buenas obras humanamente te da el derecho de vivir bajo la gracia de Dios y de lograr salvación. Y cuando hay que ser claro y preciso, cuando tú haces un exégesis de ese versículo, te das cuenta que las obras no son tu necesidad o tus requisitos para alcanzar la salvación ni perdón, sino que las obras son productos de haber nacido de nuevo, de la gracia de Dios sobre ti, de haber sido redimido, de ser lleno. Es el Espíritu Santo que te produce, dice que te convence de pecado, y entonces cuando te convence de pecado, ¿cierto? Cuando te has nacido de nuevo y el Espíritu Santo actuando sobre ti, te convence de pecado y te lleva y te aparta de las malas obras a hacer buenas obras. Por lo tanto, las obras son como resultado de una verdadera conversión. Claro, Pero con un no, genuino arrepentimiento, claro, la conversión es y una posterior vida, a... claro. Claro. Entonces, aquí hay una consecución de hechos, ¿cierto? Hay una tarea muy bien diseñada por Dios, ¿cierto? De que primero, para que usted pueda nacer de nuevo, tiene que haber un arrepentimiento, ¿cierto? Y ahí se ve, ya manifiesta la gracia. Claro. Porque el Espíritu Santo, como usted nos explica, es quien nos convence de pecado. Ahora, la pregunta, ¿cierto? Genérica para nuestro radio oyente. ¿Percibe usted ahora el verdadero mensaje que el Espíritu Santo desea comunicar a nuestro corazón a través de estos versículos, muchas veces mal interpretados en Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10? La gracia de Dios de ninguna manera merma. Lo que merma es la importancia de vivir una vida santa, ¿cierto? Sino más bien la gracia de Dios en nuestra vida, aumentando la necesidad de la santidad en la vida diaria. Dios nos advierte, ¿cierto?, en términos inequívocos: no recibáis en vano la gracia de Dios, como lo plantea el libro de 2 de Corintios en el capítulo 6, versículo 1. Por eso nosotros debemos dar gracias a Dios por su abundante gracia. ¿Ya? Recibámosla para salvación de nuestras almas. Me parece importante señalar, como lo planteaba el pastor Andrés, que como usted quizás sepa, hoy nosotros vivimos bajo el pacto o también la dispensación de la gracia. Este bello sistema que Dios preparó de antemano para nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, ¿cierto? Es sumamente importante. Sin embargo, no ha sido sin dificultades que se ha venido predicando el Evangelio de la gracia. Sí, porque eso es el Evangelio, la gracia de Dios. En este estudio estamos viendo precisamente lo que es la gracia, los problemas de la gracia y cómo podemos vivir y crecer en la gracia. Pero ¿sabe lo que nos enseña Pastor Andrés? Y en realidad es lo que mal se enseña justamente y lo que se practica en la iglesia, lo que
lo que no es la gracia, sino que lo que es un término que ha surgido desde los años 70 para adelante, que es la teología de la supergracia. O sea, todo te es lícito. O sea, en consecuencia que la Biblia dice todo me es lícito, no todo me conviene, pero la gente dice no, todo me es lícito. A ver, tengamos un poco de cuidado. O sea, es importante entender, como lo planteaba yo recién, Dios es tardo para la ira, en grande misericordia. Dios es un Dios de amor, ¿cierto? Y todos les gusta, les encanta predicar. O sea, quieren un viejito a lo mejor perdido en algún lugar del cosmos con una larga barba blanca, ¿cierto? Que solamente a usted le haga cariño. Pero la Biblia también dice que es fuego consumidor. Entonces, lamentablemente, para entender los atributos de Dios, para entender la gracia, tenemos que saber qué es la gracia, cómo vivir y crecer a través de ella. Amén. Y eso es importante, y eso es lo que pretendemos como programa y como iglesia, enseñarte lo que es la gracia de Dios. Es una cosa que se ha desvirtuado, se ha degenerado, por decirlo así, o por ignorancia, te digo, no se ha enseñado como corresponde. Bueno, Pastor Andrés, y precisamente se ha degenerado porque es gente que no ha sido llamada por Dios, porque se han autodenominado apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, ¿cierto? Maestros, y han enseñado mal, han enseñado de acuerdo a su propio corazón, un corazón que está totalmente desvinculado, como usted recién nos planteaba, de lo que es los preceptos, ¿cierto? La enseñanza que Dios nos deja a través de su palabra. Echa por tierra mucha doctrina, muchas teologías que se están enseñando en estos últimos tiempos. Bueno, y lo advierte el Señor que vendrán muchos a convencerte de falsas doctrinas. Pero te digo, damos gracias a Dios porque nos ha abierto las puertas de esta radio, de esta iglesia, para predicar lo que es gracia de Dios. Te digo, cuando tú no enseñas gracia, tú no estás enseñando al Dios de la Biblia, porque es un Dios de toda gracia. Y podemos ver, como estaba haciendo, resumiéndote, que no solamente Dios actuando a través de su obra consumadora en Jesucristo con respecto a la salvación, sino que gracia está en la esencia del corazón de Dios manifestada desde la creación hasta este momento, ¿cierto? Vimos cómo actuó con Noé, cómo actuó con Adán, con Eva, como con Enoch, y estamos viendo lo último, cómo actuó a través de Abraham, ¿cierto? Ahora quiero hacerte mención que y aquí hace un poco de contradicción de lo que se predica hoy, que la ley, hoy día se predica mucho el legalismo. Correcto. Entonces, te digo, la ley fue dada en gracia. Mira, fue dada en gracia para la protección de la sociedad, pero también anunciando la incapacidad del hombre para salvarse por sí mismo en el cumplimiento de la ley. Y mira, vemos en Éxodo 33, capítulo 11, vemos a Moisés, dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de él en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú me has declarado, ¿a quién enviarás conmigo? Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia a mis ojos. Ahora pues, si ha hallado gracia a tus ojos, te ruego que me muestres ahora el camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Podemos ver el reconocimiento de Moisés conversando con Jehová con respecto a la misión que le estaba entregando. Dios le dice, tú has hallado gracia a mis ojos. Entonces Moisés está reconociendo que él como líder no tiene ninguna capacidad de ser un instrumento para salvar al pueblo de Dios. Entonces reconoce, y aquí quiero volver a hacerte hincapié, que no hay nada en el hombre. Moisés no era un ignorante.
Era un hombre muy preparado. Recuérdate que estuvo cuántos años En Tebas, en Egipto. en Egipto. Y te digo, preparado para ser un gobernador. Sin embargo, él descarta toda esa formación y se muestra ante Dios como un ser inocente, como vacío de liderazgo. Le enseñaba al pastor Mario tiempo atrás el concepto de liderazgo. Liderazgo secular no es lo mismo que un instrumento de Dios. Él renunció a eso y está reconociendo y dice, si bien es cierto, Dios, yo he hallado gracia a tus ojos, ¿cómo yo podré desarrollar esta misión que tú me estás entregando de salvar a tu pueblo? Y dijo, mira, la respuesta está acá, y esta respuesta es para Moisés y para nosotros, dice, y él dijo, Jehová dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. En tu obra, en tu manifestación, en tu desarrollo de tu ministerio, Dios estará con nosotros, porque la promesa para Moisés y para nosotros en estos días, como hijos de Dios, dice su palabra, mi presencia irá contigo. Dios está en gracia con Pastor Mario, conmigo, Radio Consolador, mi esposa y todo cristiano que haya creído que Jesucristo es el Salvador. Mire, yo creo que es importante que usted haga como los hermanos de Berea y vamos a ser majadero en esto, de que usted tiene que revisar la Biblia a medida que nosotros vamos dando versículos bíblicos y vaya comparando con lo que nosotros estamos diciendo, ¿cierto? Sea sabio como los hermanos de Berea. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por lo tanto, usted le rogamos de verdad, le suplicamos que usted compare la Biblia con lo que nosotros estamos diciendo, con los versículos bíblicos, ya para que no haya, digamos, un mal entendimiento, una mala enseñanza. Nos vamos a separar por un breve espacio, ¿cierto? Pero usted continúe en la sintonía de Radio Tu Encuentro en la frecuencia modulada y también a través del internet en el www.encuentrofm.cl. Ya volvemos.